Para todos, el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir en esta noche la reflexión, la perla bíblica. Muy bien, hemos estado a lo largo de los últimos días tratando de pensar un poco en esa pregunta de ¿para qué vino Jesús al mundo? Y Pastor Ricardo, a través de la dirección, nos recuerda que el Señor Jesús vino al mundo, se despojó de su gloria con el propósito de reconciliarnos con el Padre. El ministerio de la reconciliación, uno de los grandes propósitos o el principal propósito de la venida de Jesús al mundo era reconciliarnos con el Padre. Estábamos en discordia, estábamos alejados de Él, estábamos en pecado, en nuestra distancia de Él, con una división, con una barrera, y el Señor Jesús viene para reconciliarnos con Él. Yo quiero que en esta noche miremos un texto en Filipenses capítulo 2, que ya hemos mirado en algunas oportunidades, pero creo que es muy propicio para nosotros en esta noche y en este tiempo de Navidad. Navidad no son solamente regalos, luces, árbol de Navidad, cena el 24 y días festivos. Navidad debe representar para nosotros reflexión. Navidad debe representar para nosotros recogimiento y una entrega a la palabra en la cual podamos examinar y mirar qué fue lo que hizo Jesús, cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra. Filipenses capítulo 2 nos habla de la humillación y exaltación de Cristo, del ministerio de esa reconciliación a través de la humillación de Cristo. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, bendiga su palabra. ¿Qué es lo que está tratando de decirle Pablo aquí a los filipenses? A través de esta carta y específicamente de este capítulo, este inicio de capítulo, les está diciendo: miren, si usted ha tenido una experiencia especial con el Señor, si ustedes han sido estimulados en esa unión con Cristo, han recibido consuelo en el amor de Él, han experimentado ese compañerismo con el Espíritu, esa cercanía del Espíritu en sus vidas, ustedes deberían llenarme y completar mi gozo, hacerme aún más feliz. ¿Y cuál es la petición de Pablo? Dice: ustedes me harían feliz, completarían mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, viviendo en unidad. Nos está hablando no solamente del ministerio de la reconciliación de Cristo Jesús, esa reconciliación
de el Padre con nosotros, sino que nos hace la invitación a nosotros a vivir en esa reconciliación, en esa unidad, en ese amor los unos para los otros. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, o sea, por sus propios deseos, por sobresalir o por promocionarse a ustedes mismos. Vanagloria se refiere a ese interés o deseo de sobresalir cuando hacemos las cosas sintiéndonos muy importantes o confiados en nuestra capacidad o talento. Cuando hacemos las cosas pensando en nuestra capacidad, en nuestro talento o en sobresalir nosotros, estamos por fuera de la voluntad de Dios, y eso produce en el cuerpo de Cristo rencillas, divisiones, problemas. Pablo les dice: no vivan así, no vivan así, porque eso provoca la pérdida de la unidad. Cada uno de nosotros es importante en su labor dentro de la iglesia. No hay nadie superior a otros, no hay nadie mejor que otros. Todos somos iguales delante del Señor y debemos vivir con ese pensamiento, que todos somos iguales, pero estimándonos los unos a los otros con mayor honra. Dice: más bien sean humildes y estimúlense los unos a los otros. Pero ¿sabe una cosa? El asunto de la humildad no es una de las prioridades en la forma de pensar de nuestro mundo actual. Yo creo que hoy en día nuestro mundo aprecia y valora más el orgullo y aquellas personas que tienen de qué envanecerse, enorgullecerse, y no el hecho de ser humildes. Para el mundo la humildad es despreciada y tenida como, más bien como un defecto, y no tanto como una cualidad o una virtud. En cambio, en el pensamiento cristiano, la humildad es apreciada y valorada como una gran cualidad. Para que haya unidad en el cuerpo de Cristo se necesita humildad. Y eso es lo que les está diciendo Pablo aquí a los filipenses: sean humildes los unos con los otros, que haya humildad en su corazón. Estimemos a los demás como superiores, y si lo hacemos tendremos cada día una gran preocupación especial por las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Si consideramos a los demás como superiores, vamos a estar pensando en las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor y no estaremos envanecidos tal vez en nuestro orgullo. El texto nos dice que Jesús es el ejemplo definitivo y máximo de humildad. Este es un texto que a veces se lee muy rápido. Leemos: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. A veces lo leemos muy rápido y no nos damos cuenta de que ahí hay un llamado para nosotros, un llamado a imitar la actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo y en qué formas usted la está imitando? ¿Se está despojando usted de su orgullo, de su vanidad, de su vanagloria? ¿Está considerando a los demás como superiores? ¿Está buscando vivir en unidad, en respeto, en interdependencia con el otro? ¿O vivimos en rencillas, vivimos en problemas, discusiones? ¿Cuál es nuestra actitud? Creo que Jesús vino al mundo para reconciliarnos con el Padre, pero también para mostrarnos el ministerio de la reconciliación los unos con los otros, el vivir en paz, en armonía y en unidad. Jesús se despoja a sí mismo de muchas cosas. No se despoja de sí mismo. Si decimos que se despojó de sí mismo, tal vez estamos queriendo decir que dejó de ser Dios, pero el texto no nos dice que se despojó de sí mismo. Se despojó a sí mismo de su gloria, de ese lugar en el cual estaba, bajó y se hizo hombre. Dice el texto que se humilló de tal forma que se hizo como los hombres, como un siervo, para morir por nosotros. La expresión tomando forma de siervo nos revela de qué se despojó.
se despojó de su lugar junto al Padre, siendo Dios mismo y estando en la condición de Dios, porque Jesús es Dios, se despojó de su lugar para llegar a ser como los hombres, y estando en esa condición, someterse a la voluntad plena del Padre. Se sometió a la plena autoridad del Padre. Tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición de hombre y así poder aprender la obediencia. Hebreos 5:8 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús se despojó, se humilló. Yo no sé si usted en este momento tiene algún inconveniente, algún problema con alguien, pero yo creo que el ejemplo de Jesús aquí en este texto para nosotros debe ser un reto. ¿De qué se despojó y cómo se humilló Jesús? Encontré una descripción de algunas cosas a través de las cuales Jesús se humilló. Dice: Él se humilló puesto que tomó la forma de hombre y no de una criatura, más gloriosa como un ángel. Él se humilló puesto que Él nació en un lugar oscuro y oprimido. Se humilló puesto que Él nació en la pobreza, entre un pueblo despreciado. Él se humilló puesto que Él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Se humilló al someterse en obediencia como un niño en la casa, al aprender y practicar una profesión, al tener que pasar una larga espera hasta que pudo lanzarse al ministerio público. Se humilló en las compañías y discípulos que Él escogió. Se humilló en la audiencia que Él recurrió y en la manera en que Él enseñó. Se humilló en las tentaciones que Él permitió y soportó. Se humilló en su total obediencia a su Padre Celestial, en su sumisión al Espíritu Santo, al elegir someterse a la muerte en la cruz. Se humilló en la agonía de su muerte. Se humilló en la vergüenza, las burlas y la humillación pública de su muerte. Se humilló al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Un gran ejemplo para nosotros de cómo vivir. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Reconciliarnos. El propósito es reconciliarnos con el Padre, pero también invitarnos a vivir ese proceso de reconciliación con aquellos que están a nuestro alrededor. Humildad, humillación y obediencia podrían ser tres palabras que resumen este texto: humildad, humillación y obediencia. También una invitación para nosotros en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que esta palabra de verdad haga mella en nuestra vida, que podamos, Señor, vivir conforme a tus propósitos, que podamos, Señor, de verdad vivir en unidad, en armonía, en amor, en perdón y en reconciliación. Qué difícil es, Señor, a veces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a encontrar ese camino hacia ti. Ayúdanos a encontrar, Señor, ese camino de obediencia y de reconciliación, Señor. Gracias por tu palabra. Oro por cada uno de tus hijos y por mí mismo. Que me permita, Señor, ser humilde y obedecerte. Gracias por tu iglesia, gracias por cada uno de tus hijos. Ayúdalos en sus vivencias, en sus luchas, en sus tristezas, en sus angustias. Permítenos, Señor, seguir tu camino, camino de sacrificio. Te bendecimos en esta noche. Amén y amén. El Señor les bendiga.